¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de nuestro canal alterno? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Los domingos tendremos comentarios de su servidor en este espacio, por supuesto. Y el tema que nos atañe y no podemos dejar de lado es lo que está pasando entre México y Estados Unidos. La decisión que les platicábamos ayer por la noche en el video que subimos en el canal original, que es una decisión de la doctora Claudia Sheinbaum, que en lo personal respaldo absolutamente, y que hay muchas voces que dicen está tomando una decisión precipitada. No le dejaron de otra, no le dejaron de otra más que asumir esa postura soberanista, esa postura de respeto a nuestro país y de no sometimiento hacia los dictados, hacia los caprichos del tirano Donald Trump. En esta ocasión quiero profundizar, porque ayer en el de la noche tocamos varios temas, ¿no? Pero sin profundizarlo de la manera como me parece se requiere. Y uno de ellos es el de la derecha en México, el de estos periodistas, políticos, ciudadanos, que de verdad es algo que se vuelve ya hasta frustrante, si lo queremos ver así, es algo indignante. No encuentro una palabra menos correcta para definir lo que vimos ayer, después de que se da a conocer la decisión por parte del gobierno de los Estados Unidos. El Partido Acción Nacional, ustedes saben que el gobierno de Estados Unidos, y eso lo quiero analizar, si no nos da tiempo en otra cápsula, que vamos a subir al ratito, el gobierno de Estados Unidos aplica los aranceles. Muy bien, ahí estamos hablando de un tema comercial. Pero agrega esta acusación sin pruebas, sin fundamento, de que el gobierno de Claudia Sheinbaum protege o tiene relaciones con los grupos criminales. Le reitero, más allá del análisis profundo que esta acusación como tal merece, me quiero centrar en la reacción, o sea, el Partido Acción Nacional, un partido que es cierto, nunca ha sido cercano al pueblo, nunca ha cuidado los intereses del pueblo, un partido al que le cayó como anillo al dedo la llegada del neoliberalismo, que lo empoderó en muchos aspectos y lo llevó incluso a la presidencia de la República, y que desde ahí, lejos de aplicar políticas de desarrollo, lejos de cuidar el país, lejos de aprovechar la oportunidad para demostrar que ellos hacían las cosas diferentes, aún desde su visión de la derecha, se dedicó a entregarlo a manos llenas, a ponerlo a la venta al mejor postor, en una situación mucho más humillante e indignante que la de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, porque realmente Fox y Calderón se comportaron como gerentes de los intereses oligárquicos y del tío Sam. En el caso concreto de Felipe Calderón, como fue denunciado en su momento por Wikileaks, porque Estados Unidos ayudó a Calderón en todo ese periplo para llegar a los Pinos, después de que Fox pues prácticamente lo ignoraba y López Obrador estaba en las calles protestando. Fue Estados Unidos el que lo respaldó, el que lo sentó en la silla del águila, pero a cambio obviamente pues le ordenó que aplicara la estrategia securitaria, que no era otra cosa más que la necropolítica. Y de esa manera Calderón decidió por órdenes de Estados Unidos y totalmente alejado del amor a este país, convertir a México en un escenario de guerra, criminalizar la pobreza, ensangrentar a la sociedad, resquebrajar completamente el tejido social, fracturar a generaciones enteras. Y todo, insisto, por quedar bien con el gobierno norteamericano. De ese nivel fue el sometimiento de Felipe Calderón. En el caso de Vicente Fox, se entregó completamente a los intereses neoliberales, a los intereses corporatocráticos, a los intereses de las empresas, las cuales, lejos de convertirlas en socias, las convirtió en dueñas de diferentes áreas. Si ya de por sí nos enfrentábamos a una flexibilidad monstruosa por parte de Salinas y Cedillo para que las empresas se instalaran y operaran en México, con Fox se le entregaron las llaves completamente del reino. Se le dio al lobo las llaves del gallinero, en pocas palabras, y legitimó, normalizó el empoderamiento de una oligarquía que a partir de ese momento sustituyó ya en el poder del día a día a la clase política, que se convirtió en sus títeres. Entonces el Partido Acción Nacional, que surge meses antes, meses después, como ustedes quieran verlo temporalmente, pero como una especie de respuesta a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Estamos viendo un partido que desde sus orígenes siempre tuvo una tendencia apátrida, una tendencia que defendiera al que viene de afuera,
¿no? Que potencializara cualquier posibilidad de expoliación de nuestros recursos naturales. El PAN siempre ha sido un partido que ha traicionado al pueblo de México. Y ayer el hecho de gritar a los cuatro vientos, de festejar, de señalar a Morena como un narcopartido, además de todo, los convierte en personajes sumamente ignorantes y me atrevería a decir que hasta obtusos. El PAN no leyó lo que dijeron en la Casa Blanca, en donde uno de los argumentos que utiliza Trump para señalar a Claudia Sheinbaum es el caso García Luna. Y los panistas ufanos le reclaman a Morena, cuando García Luna era el secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, el PAN ni siquiera tiene esa capacidad de discernir, esa capacidad de entender, o es tan poca ya su dignidad que se arrastra sin importar sinceramente cuál sea el motivo. Pero el PAN está listo junto con el PRI, que con Alejandro Moreno salió a dar un discurso entre bravucón, agresivo, pero definitivamente muy limitado en cuestión de inteligencia, respaldando según él a México, pero cuestionando a Morena y abriéndole la puerta a los Estados Unidos, confirmando que el caso es muy particular porque miren, Alito Moreno es un mercenario político, o sea, Alito Moreno es un porro político. Él lo que le importa es el dinero, punto y aparte. Le importa seguir haciendo negocio con la política. Y si tiene que vender a su madre, la va a vender. Así es sencillo. A diferencia del PAN, el PAN es un partido entreguista. El PAN es un partido que por su naturaleza propia ni siquiera exige, da completamente a los que llegan de afuera. Eso es lo que lo hace todavía más reprobable. Que hayan festejado como festejaron la decisión de Donald Trump, insisto, cuando se les está señalando a ellos. Pero el punto ahí era quedar bien con Trump, abrirle la puerta a un intervencionismo y decir, aquí estamos nosotros para tomar nuestra decisión. El PAN y el PRI perdieron las elecciones ya de 2027, no se dieron cuenta. Por supuesto que se dan cuenta, pero le están apostando a que intervenga Estados Unidos en nuestro país. A eso le están apostando. Le están apostando a que revienten al gobierno de Sheinbaum para que ellos poder en un momento dado seducir al electorado. Pero no se dan cuenta que ese plan ya lo copó este entreguista llamado Eduardo Verástegui, un hombre que todavía en sus posteos tiene el cinismo de decir que el enemigo no es Trump, que el enemigo es Morena, que el enemigo es el narcotráfico. De verdad, van a jugar la carta del narcotráfico defendiendo a los Estados Unidos. Pero Eduardo Verástegui así lo hace. Y lo hace con total irresponsabilidad. La irresponsabilidad digna del ignorante, del tonto útil, del títere elegante, del personaje insulso, prosaico y obsceno al momento de expresar una opinión tan, pero tan indigna de alguien que supuestamente quiere gobernar este país. Xochitl Gálvez mostró lo miserable que es, con un tuit también en donde responsabiliza a Morena, porque esa fue la cacayaca de la oposición, sus corifeos, sus ciudadanos. Fue culpa de Morena. Ellos saben que no fue así. Ellos saben que ya era una decisión tomada por Trump y aquí en estos espacios nosotros lo dijimos. Pero lo hacen con el afán de ganar algo. No sorprende. No sorprende lo miserable que es Xochitl, lo miserable que es Acosta Naranjo, lo miserable que es Álvarez y Casa, lo miserable que es Jorge Romero, lo miserable que es Ricardo Anaya. No sorprende. Y no sorprende porque son personas sin ningún tipo de ética. Son personas que siempre han buscado sacar provecho de las tragedias. Son personas que ayudaron a consolidar a ese estado narco, a ese estado criminal que gobernó hasta 2018 y que por lo mismo para ellos no hay ningún problema en ponerse de pechito de tapete si eso les garantiza su subsistencia política. Son personajes impresentables, personajes que a través de toda su trayectoria se caracterizaron precisamente por agredir a esta nación, por erosionar a esta nación por millones y millones y millones, por supuesto, de pesos. Se embriagaron de tal manera con el poder que llegaron al punto precisamente, como buenos adictos al mismo, de explotarlo hasta la saciedad y de lamentar y de lastimar a millones de personas sin importarles en ningún sentido. Xochitl mostró la mezquindad que la ha acompañado. ¿Se imaginan a Xochitl como presidenta? Yo hubiera puesto la bandera norteamericana en el Zócalo. Sé que exagero,
pero en la práctica así lo hubiera hecho. Xochitl confirmó por qué perdió. Max Kaiser confirmó por qué perdió. El propio José Antonio Crespo mostró nuevamente su vileza. Raimundo Rivapalacio, que acusó a su servidor de estar vinculado con el narco. Yo ayer, mire, yo ya no le contesté más a Rivapalacio porque me hubiera encantado debatir con él hace 30 años. Ahora que es un periodista de anhelos y un periodista inspiracional y un periodista de fuentes raras y de datos no rigurosos y de un concepto literario, sinceramente es una pérdida de tiempo. Se quiere colgar de la credibilidad de uno, de la poquita credibilidad que tiene uno, se quiere colgar. Entonces, la verdad, le hicimos algún comentario por ahí y lo dejamos ser, en pocas palabras, porque ya después la misma gente lo puso en su lugar. Pero lo lamentable es como Riva Palacio incluso amenazó a periodistas, así como lo escucha. A periodistas sí que han mostrado simpatía por la 4T, a los que incluso hizo la referencia de que se les iba a investigar casi casi por presuntos vínculos con el narco. Imagínese, a su servidor dijo los de tu campo. Podría buscar cuando quiera si yo tengo alguna relación con Jesús Ramírez, con Morena o con quien quiera, o con el narco, con quien quiera. Ajá. Se va a reír realmente, porque si nos basamos incluso en cuestión de poder adquisitivo y de dónde vienen nuestros salarios, pues sinceramente, o del dinero que devengamos, aguas. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es el uso. Loret de Mola y Jorge Suárez Vélez diciendo, no, 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 que la presidenta no diga nada en contra de Trump. Lo mejor es quedarnos calladitos y ver que se le pase el coraje. Así de entreguista Jorge Suárez Vélez, un hombre que era que es de derecha y que antes respetabas porque debatía, argumentaba. Hoy está totalmente sumido en la hipocresía, en la derrota y en el responder a los intereses norteamericanos. Y la lista fue muy larga. No acabaríamos realmente. Chumel Torres demostrando esa estulticia, ¿no?, de estos personajes que no tienen ni idea de lo que hablan, pero que se sienten con todo el derecho de expresar una opinión, aun y cuando sea irresponsablemente beligerante, pero sobre todo una falta de respeto a cualquier razonamiento, a cualquier nivel de inteligencia. Fue penoso, muy penoso, de verdad, muy indignante, molesto, incluso a mí sí me molestó esa actitud que tomaron, pero confirman lo que hemos dicho muchas veces. Son entreguistas, son apátridas, son traidores. Nunca lo olvidemos. No lo olvidemos de aquí al 2027, no lo olvidemos de aquí al 2030. Y no se trata de no criticar si hay problemas en Morena. Ustedes saben que yo abiertamente he dicho que Rubén Rocha tiene que irse y se le tiene que investigar. Abiertamente he dicho que se tiene que investigar a todo personaje que tenga señalamientos de relaciones con el narco, el caso Durazo y otros más. Pero de ahí a que nos quieran vender que el gobierno está protegiendo a narcotraficantes. De ahí que nos quieran vender que hay una alianza con narcotraficantes, cuando ellos saben perfectamente cómo han operado esas alianzas, de dónde proceden esas alianzas y quiénes operan esas alianzas desde hace mucho tiempo. Demuestra solamente el justificar un discurso intervencionista porque no tienen dignidad, no tienen vergüenza, no tienen de verdad ningún tipo de decencia. El PAN ayer se fue al basurero de la historia. El PRI ya apestaba, pero los corifeos, de verdad, qué forma de acabar con su ya de por sí denostada credibilidad. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Póngale pulgar arriba si les gustó. Suscríbanse a este video, a este canal. Hay que hacerlo crecer. Al hijo menor va en 30,000, así que hay que hacer que crezca. Los veo un ratito, por supuesto. Hoy en este canal, Josefa Galván con un perfil de Donald Trump, también de su personalidad de Donald Trump. También estará mi querido Alberto con todo lo relacionado con el tema de la reforma judicial. Ya ve que Alberto nos está ayudando en la ABC. También va a estar con nosotros. Y un segundo comentario de su servidor. En el canal alterno, recuerde que está Sosimo Camacho, está Luis Guillermo Hernández, está Trotamundos Político, está también Nora Huerta en una interesante, pero interesante entrevista. Así que no se pierda nuestro contenido. Yo, como siempre, le agradezco el favor de su atención y, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Gracias.